Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Quiero agradecerles por estar aquí el día de hoy en nombre del proyecto Formación Integral para la Vida, un proyecto de capacitación a personas con discapacidad visual en el uso de tecnología adaptada. Además de todas las actividades que realizamos, también brindamos este tipo de conferencias como la que tenemos el día de hoy, una importante conferencia relacionada con la salud visual. ¿Qué es la salud visual? ¿Por qué es importante para todas las personas tener los cuidados de la salud visual? Muchas veces damos importancia a todos los síntomas físicos que puede presentar nuestro cuerpo en las diferentes áreas, no así con relación a la salud visual. Nos automedicamos porque tenemos ojos rojos, porque a lo mejor el ojo está un poco inflamado, porque un día nos levantamos y sentimos que no estamos viendo de la manera correcta y pensamos que es algo que pronto va a pasar. En el día de hoy, Irma Aguilera, optometrista de profesión y persona con discapacidad visual, nos hablará de las consecuencias que puede traer el automedicarnos cuando sentimos algún malestar visual y lo que puede causar, los riesgos que puede causar para nuestra salud, que puede llevarnos a una baja visión, incluso a la ceguera total. Les invito a todos a que disfrutemos de esta conferencia, que sé que nos va a dejar mucho que aprender y nos va a dejar algunas alternativas que podamos aplicar en aquellos momentos en que necesitemos consultar con un oftalmólogo o con un optometrista debido a malestares visuales. Gracias, Irma, por estar con nosotros. Los micrófonos son tuyos. Como bien lo dicen, soy optometrista de profesión. Perdí la vista hace 8 años. Desde muy pequeña comencé con problemas visuales, con miopía, y eso me llevó al diagnóstico de glaucoma, con el cual viví hasta los 14 años, dándome problemas intensos, como tal vez algunos de los que están aquí. Pudiera ser algo similar su historia. Perdí la vista a los 14 años de ojo izquierdo y me desarrollé con ojo derecho. Me pude formar como optometrista porque era lo más cercano a lo que yo quería, que era la medicina y la oftalmología. Así como ustedes, me daba curiosidad saber más por qué me sucedía o por qué me estaba pasando esas molestias, esos dolores, por qué no veía bien, por qué, al igual que tal vez algunos de ustedes, pasé por el bullying de la cuatro ojos, la venadita, etcétera, etcétera. Y bueno, eso me dio la fortaleza para formarme como optometrista, que fue lo más cercano. Después de eso, pues tuve la oportunidad de ofrecer mis servicios en el Hospital de Perinatología, donde tuve la oportunidad de atender a puros recién nacidos y a sus mamás que vivían con enfermedades crónico-degenerativas importantes, que pareciera que no iban a poder dar sus alumbramientos y los niños venían con alguna dificultad oftalmológica, con alguna dificultad visual. Y eso también me dio mucha experiencia y después me formé laboralmente en la Asociación para Evitar la Ceguera en México de 1998 al año 2016, que fue cuando perdí la vista. Algo que pudo ser paradójico para mí fue que a pesar de estar en un hospital y tener a la disposición toda la tecnología y todos los avances médicos, quedé ciega. Fue algo muy fuerte para mí, pero al final del día es real, como muchos de ustedes, repito, probablemente lo han vivido. La vida es así. Y hoy vamos a hablar de algo muy espectacular, que es el órgano visual, ese órgano tan pequeño, pero tan poderoso, que nos hace soñar, que nos hace ser quien somos, que nos hace realizar algunas actividades, pero que también nos lleva a desarrollar
algunas habilidades del cerebro. Todo lo que nosotros vemos genera que nosotros tengamos en nuestras manos habilidades, en nuestros pies y en todos nuestros órganos, porque a partir de la vista, pues hay muchos estímulos en el cuerpo y en el cerebro. Es algo bien hermoso y bien maravilloso. Es algo que estoy segura que les encanta y que les va a encantar. Les cuento también que tuve la oportunidad de formalizar una asociación civil porque me di a la tarea a ir a dar servicio a las sierras, a la Sierra Norte de Puebla, de Veracruz, de Hidalgo y Tlaxcala, con la intención de detectar enfermedades visuales que no nos ofrecen síntomas, sin embargo, en etapas avanzadas nos llevan a la ceguera. Hay que tomar en cuenta que todas esas enfermedades que causan ceguera no nos ofrecen síntomas y ahí es donde todos tenemos que estar bien alertas y empezar a generar esas campañas de prevención, tanto a nivel familiar como a nivel social, ¿no? Hacer un llamado a atendernos por lo menos una vez al año. Y bueno, de ahí después de eso vino mi declive, que fue la ceguera, donde pensé que jamás iba a volver a hacer nada. Yo creo que todos cuando perdemos la vista morimos por unos meses y después nos vamos recuperando poco a poco y vamos encontrando esa luz en el camino, esos compañeros, esas personas que nos van apoyando para seguir adelante. Y bueno, aquí nos encontramos con Formación Integral para la Vida, que se dedica un poquito a eso, desde la parte espiritual, emocional, hasta la parte tecnológica, la parte intelectual. Y eso, pues es algo que se agradece porque yo creo que todos los que pasamos por esos momentos no nos imaginamos que algún día lo vamos a volver a hacer de diferente manera. Y bueno, hoy vamos a hablar y el objetivo de esta charla es la salud visual. El objetivo es que ustedes se vayan con información clara, con información que les satisfaga y que les saque de todas las dudas que ustedes tienen y también con algunos consejos prácticos de cómo cuidar su salud visual, porque a veces se piensa que al perder la vista ya no tenemos nada que hacer. Sin embargo, el órgano visual sigue funcionando y está conectado de los pies a la cabeza. Aunque no lo parezca, estamos conectados de los pies a la cabeza, aunque su mayor potencialidad está en el cerebro. El cerebro pues manda a todos los órganos, ¿no? Entonces es, repito, un órgano bien bonito y bien interesante. Vamos a comenzar, si les parece, cómo funciona y cómo está estructurado el órgano visual. Y todos vamos a imaginarnos que estamos en nuestra habitación y en medio de nuestra habitación tenemos nuestra puerta. Ese es el órgano visual, nada más que el globo ocular es totalmente redondo y un cuarto es cuadrado o rectangular. Pues bien, imagínense que la puerta es la ventana de nuestro órgano visual. Es la córnea. La córnea es esa pancita transparente que tiene 5 capas y que por ahí entra la luz. Esa es la córnea. Después de la córnea hay un espacio donde si nosotros está hueco y ahí se produce agua, que es el humor acuoso, que es lo que le da de comer a todo el órgano visual o por el cual el órgano se oxigena. Después sigue el iris, ese disquito que se ve de color, ese es el iris y ese también tiene una función muy importante que es regular la luz. Ese orificio negro que se ve es la pupila, que en realidad no es negro, se refleja como negro, pero en realidad es transparente y ese nos lleva, por ahí entra toda la luz que se va a la retina y de la retina al cerebro y es lo que nosotros estamos refractando, lo que nosotros estamos interpretando por medio del cerebro, lo que nosotros estamos viendo, la mesa, el comedor, a las personas, etcétera. Después de ese iris, hay otro espacio, hay otra.
otro espacio bastante amplio y ahí también hay agua. Después está el cristalino que está pegado del techo al piso. Después hay otro espacio donde también hay agua y ahí está el humor vitrio, que es una ventana o un gel que es transparente, pero que está pegado también de techo a piso y atrás está la retina. En todos esos espacios hay agua que todo el tiempo está realizando una función, está entrando y está saliendo nuevo, está entrando y está saliendo nuevo. Después del techo hay una capa, después de la retina, es una capa que recubre al globo ocular. Después está la coroides, que es otra capa que está encima del globo ocular. Y después tenemos la esclera, que es la parte blanquecina que sí se ve. Son tres capas que recubren al globo ocular. Y después tenemos la conjuntiva, que es totalmente transparente. Y así es como se conforma el órgano visual. Está bien interesante, pero también es muy sencillo y es puntual y específico. Bueno, dicen por ahí que los ojos son la ventana del alma y es verdad, porque todo lo que entra por la vista es lo que ilumina y engrandece al alma. En el caso de nosotras las personas ciegas, lo hacemos por medio de los otros sentidos, que es el olfato, la vista, el oído y por medio de la degustación, ¿no? Y esa es la ventaja o la desventaja que tenemos ante las personas que sí tienen la vista. Sin embargo, pues bueno, nosotros podemos seguir siendo totalmente útiles y vamos a hablar ahora acerca de cómo funciona ese órgano visual. Bueno, este órgano visual, como ya les dije, entra por todas esas estructuras hasta atrás de la retina, entra la luz, en realidad no entran imágenes, entra la luz que se refracta en la retina y de ahí se sube al cerebro y el cerebro es quien interpreta. ¿Qué pasa cuando alguna persona no ve bien ni de cerca ni de lejos? Que tiene alguna ametropía. Se le llama ametropía igual a error refractivo, que tiene los nombres de miopía, hipermetropía y astigmatismo. La presbicia, comúnmente conocida como vista cansada, que se presenta después de los 40 años. Y estos defectos refractivos son miopía, que se caracteriza porque el globo ocular es más profundo o más alargado de lo normal. Imagínense un balón de fútbol americano. Así es como se presenta el globo ocular cuando hay una miopía. Aunque no se ve físicamente, pues nosotros los optometristas o los oftalmólogos sí lo podemos detectar. Tienen una miopía, las personas se caracterizan por ver muy bien de cerca, pero muy mal de lejos, porque la visión o la imagen se refracta antes de la retina y eso genera que haya ese efecto. Esto se corrige con lentes negativas y bueno, ¿qué pasa? Una vez que se corrige, el paciente mejora su calidad y su capacidad visual. Otro error refractivo igual a metropía o defecto refractivo es la hipermetropía. ¿Qué es la hipermetropía? Se caracteriza porque el globo ocular es más pequeño de lo normal, la imagen se refracta atrás de la retina y el paciente no puede enfocar ni muy bien de cerca ni muy bien de lejos. Tiene esa característica que también, si es inofensiva, esa hipermetropía se corrige con lentes positivas y el paciente puede tener un desarrollo visual muy normal. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un astigmatismo? El astigmatismo, ese error refractivo está en la córnea. La córnea tiene una deformidad, tiene un chipotito, imaginémonos que estamos viendo por muchos orificios
y que la luz entra por esos orificios y por eso no hay una claridad. El paciente con astigmatismo no ve claro, tiene esa visión borrosa porque su córnea es irregular. ¿Qué hacemos? Pues también lo corregimos con anteojos, con lentes correctivas y si solamente son errores refractivos, los podemos corregir perfectamente con gafas, con lentes de contacto o con algunos ejercicios en algunos casos, pero normalmente se corrige con lentes o gafas, ¿ok? Pero si esas ametropías están muy avanzadas o son muy amplias, muy grandes o muy agudas, esto se convierte en una patología. Y vamos a comenzar. En la oftalmología tenemos 8 subespecialidades. ¿Cuáles son? Si nos vamos del órgano visual de adelante hacia atrás, nos podemos encontrar primero con el segmento anterior, que se va a encargar de toda la parte primaria del órgano visual, donde se forma donde está el cristalino y está la catarata. Se puede formar la catarata. La catarata se forma por un envejecimiento, por un oxidamiento. Si nosotros no tenemos una buena alimentación, si nosotros somos muy descuidados al ingerir nuestros alimentos, nos desvelamos o hacemos acciones o actividades que nos expongan al sol, eso puede generar que este órgano se envejezca mucho más rápido y eso puede generar las cataratas. Pero las cataratas pueden venir desde la parte genética, que por alguna razón no se formó correctamente el cristalino, no funciona correctamente, es más chico de lo normal y por tal motivo no logra su función para la cual fue diseñado, genera un problema llamado ceguera. Eso es lo que puede suceder si viene de forma genética. No en todos los pacientes, hay pequeños que a los 8 o 9 meses se operan, se les va dando rehabilitación, se les va dando un seguimiento, pero a veces no se logra permanecer con la visión o con la baja visión que a veces logran ese tipo de pacientes y llegan a la ceguera. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos, hay que tener muy claro cuál es la genética que hay en nuestras familias, cuáles son los antecedentes, y siempre voy a insistir en esto, hay que ir por lo menos una vez al año a hacer un chequeo visual. Eso nos va a ayudar a detectar oportunamente enfermedades que son detectables y a tiempo y que si bien no se curan, sí las vamos a poder mantener y manejar hasta una edad bastante adulta, bastante avanzada y por qué no podemos dejar este planeta con, con visión, ¿no? Entonces, creo que esas son de las características que nos puede regalar, de las ventajas y de los regalos que puede haber en una consulta por lo menos una vez al año. Y bueno, seguimos hablando del segmento anterior. En el segmento anterior se pueden alojar las infecciones. Las infecciones se caracterizan en 3 clasificaciones, que es la viral, que puede ser bacteriana o puede ser alérgica. Esas son como las 3 más grandes y la cuarta que es por hongos. Aunque las 4 clasificaciones pueden tener la misma sintomatología, ojo rojo, comezón y lagaña, aquí se pueden diferenciar entre la bacteriana y la que es viral. La lagaña puede ser purulenta, o sea, muy espesa, o puede ser muy amarillenta, o puede ser muy blanquecina. Esas son las diferencias que nos va a dar para poder diagnosticar qué tipo de infección o qué tipo de alergia o qué tipo de qué características tiene la infección que estás cursando en este momento. ¿Por qué se pueden convertir las infecciones de algo sencillo o a algo
importante hasta la pérdida de la visión, porque no las tratamos correctamente. Cuando tenemos ojos rojos, comezón, irritación, lagaña, lagrimeo, lo que hacemos es autodiagnosticarnos, porque a mi mamá, porque a mi tía, porque a la vecina le funcionó, nosotros también lo hacemos. Y aunque puede ser el mismo tipo de infección, no todos los órganos reaccionan de la misma manera al tratamiento. Entonces, es muy importante hacerlo bajo un tratamiento médico. Son 33 tipos de infecciones. Sin embargo, estas son las tres más características y se pueden tratar con lágrimas artificiales, con ungüentos, pomadas o eh, gotas, que son, unas van acompañadas con, con esteroides, y con eso hay que tener mucho cuidado porque tiene efectos secundarios. El esteroide, que conocemos muy bien todos los que pasamos por estos temas visuales, que se usan mucho para desinflamar. Sin embargo, nosotros a veces vamos a la farmacia, se nos da ese tipo de medicamento y nosotros nos los ponemos sin ninguna prescripción médica y pueden generarnos un subir de presión y de ahí se puede generar un glaucoma. Esa es la importancia de tener, primero que nada, un conocimiento y dos, tener una prescripción médica, una revisión médica. Ahí es como podemos nosotros mismos empezar a complicar lo que son un diagnóstico sencillo que se puede curar con un tratamiento o hacerlo un poquito más complicado y difícil con efectos secundarios a tiempo. Porque, repito, hay tratamientos médicos que son controlados aún en infecciones muy sencillas. En las virales, por ejemplo, normalmente sabemos que llevan su proceso, sin embargo, se les dan fármacos no para quitar la infección, porque eso no la va a quitar. Simplemente al poner el medicamento, hagan de cuenta que lo vamos a explotar. Pareciera que se va a hacer más fuerte. Sin embargo, es algo que genera el mismo medicamento porque lucha con el virus. Y esto es nada más para minorar los síntomas, porque al final del camino el virus lleva su proceso de 2 semanas, de una de incubación y otra para salir, y en algunos casos hasta 3 o 4 semanas. Entonces, por eso la importancia de que ustedes le pregunten a su médico por qué les da ese tratamiento y qué tratamiento les está dando y por qué lo van a usar tanto tiempo. Acuérdense que pues nosotros tenemos la obligación como profesionistas de darles toda esa información y todas las dudas que ustedes nos pregunten. Entonces, de ahí pudiera ser que alguien le da mucha comezón y se talló y se talló y se raspó y se raspó y se laceró la córnea. La córnea es transparente, es avascular, o sea, quiere decir que no tiene sangre. Cuando nosotros la tallamos, la única capa que se regenera es la primera de afuera hacia adentro. Se llama epitelio y cuando nosotros lastimamos esa capa duele muchísimo. Cuando nosotros nos llegamos a lastimar de una manera importante, duele, arde, lagrimea el ojo, lastima la luz, duele muchísimo. Lo oportuno es ocluir el globo ocular con tratamiento. Son de 24 a 72 horas para que esa capa se regenere y todo vuelva a la normalidad, pero es un dolor bastante fuerte. A las personas que tienen un umbral al dolor mínimo, es un dolor espantoso, pero con tratamiento de 24 a 72 horas es más que suficiente para que se restablezca y todo vuelva a la normalidad. Pero ojo, si pasa a la siguiente capa, porque ya nos estamos metiendo en un conflicto un poquito más
más agudo, más fuerte y que no tiene de alguna manera revoque. ¿Qué puede pasar? Todos hemos visto, o la mayoría hemos visto, un hielito o el hielo, que hay una zona transparente y otra parte como más obscura, como más lechosa, como más opaca. Cuando la córnea se opacifica, no hay manera de que vuelva a ser transparente, porque quiere decir que las capas internas ya están dañadas. A veces pueden ser como lunarcitos y en otras ocasiones puede ser que sea en medio o por la parte periferia, que en ocasiones no te permita pasar la luz y que tú ya no enfoques y ya no puedas ver. En esos casos, pues a veces a, a lo que es un trasplante de córnea. Aprovecho para hablar un poquito de lo que es el astigmatismo y el queratocono. El queratocono es una deformidad totalmente de la córnea. Se va haciendo poco a poco, es una enfermedad crónica degenerativa que normalmente se desarrolla en la etapa de la adolescencia. Entre los 12 y los 18 años, los jóvenes pueden desarrollar queratocono. El queratocono puede ser primario por un astigmatismo que va haciéndose un poquito más y más y más agudo hasta llegar a la deformidad de la córnea. Como primeros tratamientos tenemos el lente de contacto para aplanar la córnea y ayudarnos a que la luz y la visión mejore. Pero eso no significa que la patología ahí para. Pudiera ser que la pudiéramos retardar, pero en algunos casos se desarrolla tanto que ya no es posible hasta que lleguemos a la parte quirúrgica. ¿Qué es la parte quirúrgica? Bueno, hoy en día tenemos muchos tratamientos como es el láser, como pudieran ser los anillos, o ya en términos bastante desarrollados y que no se puede hacer nada después de toda una travesía, llegamos al trasplante de córnea, que donde corremos el riesgo de que el injerto funcione porque es compatible o no funcione porque no es compatible con el paciente. Y entonces ahí viene pues la pérdida visual y a lo mejor dos o tres intentos de trasplante que pudieran o no funcionar. Entonces, de ahí nos vamos a lo que es la hipermetropía, que también se vuelve de un defecto refractivo, como ya lo habíamos dicho, que se puede corregir solamente con lentes. También puede ser que cuando son ametropías bastante severas, se pudiera desarrollar un glaucoma, porque al ser el globo ocular más pequeño, el líquido no corre como debe funcionar dentro del globo ocular. Se le llama canal de Schlenn y es como una coladerita que tenemos dentro del globo ocular donde se filtra el humor acuoso. Esa agua que todo el tiempo se está produciendo nueva y que le está dando oxigenación y de comer a toda la estructura del globo ocular. Sin embargo, se va estancando y eso va generando que el nervio óptico se vaya de alguna manera quemando, se vaya deformando y vaya generando la pérdida del campo visual, no de la capacidad visual, sino del campo visual. Eso no se detecta hasta que ya está en etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos de glaucoma. El glaucoma de ángulo abierto, que es el más común, donde el canal de Schlenn está abierto y sí se filtra un poco de humor acuoso, pero no como debería de ser. Y aunque daña menos o se prolonga por más tiempo ese daño, en el glaucoma de ángulo cerrado, ahí es más letal, porque pudieras venir una importante crisis, sube bastante la presión,
logra quemar todo el nervio óptico y la visión se pierde por completo. Sabemos que en el glaucoma son, pues, enfermedades crónicas degenerativas que no nos ofrecen síntomas, que pueden ser genéticas o pueden ser adquiridas. Genéticas porque viene desde que yo nazco, ya vengo con una predisposición, porque en mi familia hay genes o personas que perdieron la vista por glaucoma y que pudiera ser que en mi familia o en mis hijos pudiera darse la posibilidad. Cuando es así, ¿qué características tiene un niño que está desarrollando glaucoma? Lo van a ver con los ojos un poquito brillosos, pareciera que tuviera ojos brillantes, o pupilas amplias y ojos como tristes, como caídos. Esas son unas de las características que pudiera tener un niño que está desarrollando glaucoma, que le lastime la luz, que tenga los ojos rojos o que de repente se queje de dolor de cabeza, de ojo rojo o de mucha comezón. ¿Ok? Esa es una característica que van a encontrar en niños que van desarrollando glaucoma. Sin embargo, cuando es inducido o cuando lo vamos adquiriendo, puede ser por muchas causas. Como ya lo dije, por un defecto refractivo de miopía, arriba de 6 dioptrías puede ser un riesgo, por personas de raza negra, por personas que tienen diagnóstico de glaucoma, genéticamente hablando, en familiares, por personas que están desarrollando o cursando diabetes, hipertensión o alguna enfermedad sistémica o de neurológica también puede ser, como son las personas que tienen artritis reumatoide, algunas personas que tienen VIH, personas que tienen o algunas infecciones también pudieran ser causa de detonar un glaucoma. También los tratamientos prolongados con esteroides o personas que cursan con alguna otra enfermedad como las que ya mencionamos y los medicamentos tienen esteroides. Aquellas personas que por hacer músculo en los gimnasios toman mucho esteroide, también pudieran ser causa de desarrollar un glaucoma. A todas aquellas personas que practican deportes rudos y que reciben golpes, traumas directos en los ojos o en la cabeza, también pueden ser causa de glaucoma. Los fármacos directamente, los fármacos no controlados, que también pueden ser una causa de un desarrollo de glaucoma. ¿Cómo se presenta el glaucoma? Se presenta porque la presión intraocular sube. Al principio no nos ofrece síntomas hasta que ya está en etapas avanzadas, va quemando o va dañando el nervio óptico, por lo tanto la periferia de lo que es el campo visual se va dañando y pudiera ser que no nos demos cuenta porque obviamente si es de manera periferia no hay problema, pero si es de manera en medio o al centro, pues sí, se ve una mancha y es donde tú dices, pasas al médico. Las características de cómo lo podemos identificar, si tú te das cuenta que chocas constantemente con muebles, con ventanas, con árboles o con cuestiones a tu paso, objetos a tu paso, que dices, ¿cómo fue posible que no lo pude ver? O sea, pudiera ser que el campo visual está dañado y que no hay ninguna sintomatología, pero que sí se esté generando y desarrollando un glaucoma, una presión intraocular elevada. Por eso insisto en la importancia de hacer una revisión por lo menos una vez al año. Entonces, son enfermedades crónicas degenerativas que no nos ofrecen síntomas, que comprometen a todo el órgano visual, que pueden ser genéticas o inducidas y que no nos imaginamos que al ser diabéticos, hipertensos, que al tener artritis reumatoide, al tener algún problema en lo que es el sistema inmunológico, nos está generando
un desarrollo de una patología como puede ser el glaucoma o la retinopatía diabética. Ahora vamos a hablar de las enfermedades de la retina. En la retina, si volvemos al defecto refractivo, en la miopía, personas que cursan con una miopía elevada, miopía aguda, tiene diferentes características. Eh, la retina en esos pacientes es más delgada de lo normal. La retina está compuesta por 10 capas y esas 10 capas, imagínense que en esas 10 capas están de lo delgado de una capita de una cebolla, de una telita de una cebolla. Está muy delgadita, pero ahí caben 10 capitas que nos permiten la magia de ver con colores, de ver en blanco y negro, de recibir los estímulos de la luz, de recibir todas esas sensaciones que nos llevan al cerebro y al cuerpo. Es un órgano, una parte del globo ocular mágica, 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 pero muy importante y muy interesante. Regresando a los pacientes con miopías altas y globos oculares más alargados de lo normal, la retina se compromete haciéndose más delgada y eso puede generar un desprendimiento de retina, puede generar que las personas que cursan con diabetes o hipertensión formen neovasos, esto significa vasos sanguíneos fuera de su lugar, que sangren y que hagan adentro del globo ocular y dentro de todo el humor acuoso sangre. Ustedes pueden ver algunas manchitas como mosquitas volando, que en algunos casos pueden ser normales porque esas las genera también el humor acuoso o el humor vítreo que está atrás en la retina. Ahí es donde viene la confusión de las mosquitas volando, que pudieran ser tanto naturales como pudieran ser inducidas porque estamos desarrollando alguna enfermedad, alguna patología de la retina. ¿Qué pasa cuando una persona diabética, hipertensa o con una enfermedad sistémica le está comprometiendo la retina, que está perdiendo, hay mucho sangrado, está perdiendo su estructura, se puede desprender, puede ser que le demos tratamiento con láser y la persona pierda calidad visual, capacidad visual, pero como son enfermedades crónicas degenerativas, siempre van en un avance. Depende mucho de nosotros y de nuestra responsabilidad al ingerir alimentos, al hacer un poco de ejercicio y al estar tranquilos, hablando de tranquilidad, de paz mental, de paz emocional. Eso nos va a ayudar a por lo menos estar ahí estables en una enfermedad de ese tipo. En la retina también hay enfermedades que vienen genéticas. ¿Cuáles son esas? Hablamos de la retinopatía del prematuro. ¿Qué pasa con la retinopatía del prematuro? Son niños o bebés neonatos que nacieron antes de tiempo, de 8, 7 meses, que no desarrollaron completamente el órgano de la retina. Esto puede ser en cuadrantes, pudiera ser que no se comprometa toda la retina, que pudiera ser en cuadrantes o que pudiera ser completa. Eso pues ya se ve directamente cuando se hace una revisión en el neonato. En todos aquellos bebés que por alguna circunstancia tuvieron que estar tiempo de más en la incubadora, con el oxígeno, eso también puede generar que comprometa la retina de diferentes maneras. Al final del camino, a veces quedan con una baja visión o a veces con ceguera. Eso es algo que lamentablemente pues sucede en la retinopatía del prematuro. Hay niños, hay bebés que se desarrollan y que logran vivir con baja visión por un buen rato hasta la adolescencia y de ahí pues van perdiendo la capacidad y la calidad visual hasta llegar muchas veces lamentablemente a la ceguera.
hay algunos otros que viven con la discapacidad, con la baja visión, pero pueden de alguna manera desarrollarse y seguir siendo pues útiles o funcionales, perdón, funcionales con esa capacidad visual que les quedó o ese residuo visual que tienen. Para eso, pues obviamente sí se tienen tratamientos como son estimulación, como es estimular al órgano visual, las lentillas, las lentes de contacto, las lupas, los telescopios, las lupas fijas y las lupas de mano. Y tenemos una gama de terapias visuales que nos pueden ayudar. Sin embargo, al no tener mucho esa, digamos, esa cultura aquí en México, muchas veces, pues, la cuestión económica no nos ayuda muchísimo a que los pacientes vayan a sus consultas, vayan a sus terapias y logremos rehabilitarlos con una capacidad visual funcional, ¿ok? Y bueno, también tenemos por ahí la retinosis pigmentaria. Esa sí es de origen genético. A veces se presenta desde el nacimiento, otras veces se va desarrollando a lo largo de la vida del ser humano. Normalmente se presenta en la adolescencia, en la etapa joven, y bueno, de ahí va haciendo su proceso crónico degenerativo. Hasta hoy día no hay una cura para esto. Se han intentado realizar algunos tratamientos con inyecciones intravítreas que han dado resultados pocos. Sin embargo, pues bueno, se sigue en la investigación para que se erradique. De repente hay buenas noticias, buenos resultados, pero a lo largo de que se van induciendo y se van probando, pues no logramos erradicar. Sin embargo, hay pacientes que les va muy bien con esta patología porque se mantienen, se mantienen. Lamentablemente sabemos que en este tipo de pacientes, la visión nocturna, pues para ellos ven muy bien de día y a veces muy mal de noche, o viceversa, a veces ven muy bien de noche y muy mal de día, depende de cada uno de los pacientes, pero esa es bueno, su final, ¿no? Su fin. Lamentablemente se piensa que lo que quiera, pues no va a llegar, pero pudiera ser que en esos pacientes, pues sí se va a presentar. Y bueno, tenemos también otras enfermedades como es el estrabismo. El estrabismo es una falta de paralelismo. Los dos órganos visuales, los dos ojitos son paralelos, hacen su misma función al mirar hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, se mueven de manera paralela, los dos al mismo tiempo. Cuando no hay ese paralelismo, un ojo está mirando hacia la derecha, el otro a la izquierda, uno hacia abajo, otro hacia arriba. Y ese estrabismo, ¿por qué se presenta? Pudiera ser desde lo más sencillo, de que hay un error refractivo, una miopía, una hipermetropía o un astigmatismo que no han sido corregidos. Si hablamos de algo simple, ¿qué pasa? Que el cerebro no está captando la misma información por medio de los dos ojos y uno se pierde, se pierde, se pierde, se pierde. Si nosotros lo corregimos con lentillas, el paciente corrige y no pasa absolutamente nada. Esto se da en etapas del preescolar, donde se presentan en la primaria este tipo de situaciones. Normalmente todos los niños cursan con una hipermetropía porque los globos oculares aún no se desarrollan completamente. En los niños también tenemos ahí un tema de acomodación con el cristalino. El cristalino es una lente que se abomba cada vez que nosotros vemos a lo lejos y cada vez que se cierra, se hace pequeño y el paciente acomoda. Los niños tienen más esa situación que los adultos, aunque los adultos también lo manejamos. Entonces, eso genera que el paciente a veces tenga problemas de acomodación. Eso se corrige igualmente con lentes, con tratamiento
con algunas terapias que podemos realizar y el paciente puede desarrollar su capacidad y su habilidad visual al 100%. Pero si tenemos, aparte de, del error, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué puede pasar ahí? Que un golpe o un músculo que esté fuera de lugar por un golpe, por un trauma, por una infección o por una cuestión neurológica que se esté desarrollando en el paciente, que sea identificada o no, el niño esté desarrollando un estrabismo, que puede presentarse desde manera sencilla y corregirla con lentes o quirúrgica, hasta llevar a tratamientos como es el Botox, porque hay niños o adultos que por razones diversas, en este caso es más por neurológicas, pudiera ser que el ojito le brinque, que el estrabismo aún después de operado no se corrija, y bueno, vamos a paralizar el músculo con Botox. Esos son de los tratamientos que se realizan en el estrabismo. Pudiera ser que a veces el niño es muy pequeño, cortaron, el niño tuvo un desarrollo y luego pues siguió con esa asimetría y hay que corregirla y hay que meterlo a diferentes tratamientos quirúrgicos, pero normalmente estos pacientes causan con muy buenos augurios, puesto que todo casi es por fuera, no compromete al órgano visual por dentro. Normalmente, casi todo es por fuera, al menos que vengan temas secundarios a neurología. Entonces, sí, ahí ya hablamos de algo un poquito más severo, más profundo y más delicado. Pero normalmente a estos pacientes les va muy bien con los tratamientos que se tienen hoy en día. También tenemos otra especialidad que se llama órbita, que es los huesos que están alrededor del globo ocular. Eso se refiere la órbita. Cuando nosotros tenemos algún accidente, algún trauma, algún accidente en el trabajo, que nos golpeamos, que nos fracturamos la mandíbula, la frente, la nariz, pudiera ser que ahí comprometa el globito ocular y pudiera generar efectos secundarios internos, aparte de los externos, pudiera ser que tuviéramos una cuestión neurológica también en estos casos, o pudiera ser algunas infecciones por enfermedades del sistema nervioso. Son un poco complicados, aquí ya hablamos de patologías un poquito más delicadas y complicadas, sin embargo, se pueden dar. La uveitis, que es otra de las patologías o enfermedades que inflaman al globo ocular, que cuando escuchamos la palabra idiopáticas, significa que no tienen un origen. Y normalmente en estas especialidades se dan estas enfermedades, estas patologías, que a veces con tratamientos y cirugías tienen muy buenos resultados, pero hay en pacientes que lamentablemente pues comprometen de más al órgano visual y terminan en una ceguera. En esta especialidad podemos ver algo que se nos hace muy, muy natural y que hemos escuchado hablar, que es del lagrimal, que se tapa porque a veces hay una deformidad, a veces hay una infección, a veces se tapa y lo que hacemos es destapar quirúrgicamente, a veces en gabinete, a veces en quirófano, y bueno, normalmente le va bien a estos pacientes. Sin embargo, pues a veces les quedan secuelas, como es el lagrimeo excesivo que se llama epífora, no se puede controlar y bueno, entramos en cirugía, hay pacientes que les queda una secuela y les lagrimea por temporadas, de vez en cuando, y por más que se les hacen tratamientos y se les hace todo lo que hay para ofrecerles, aún así llegan a tener pues esas secuelas que no se pueden parar. Y es de manera simultánea en la que
se trabaja paciente especialista para poder desarrollar una mejor calidad visual y una óptima calidad de vida. Y bien, tenemos por último otra de las especialidades, como es la visión baja, que no es nada más que el cúmulo de todas esas patologías que han dejado sus huellas, sus secuelas, y que tenemos la facultad, el optometrista y el oftalmólogo, de rehabilitar. Lamentablemente aquí en nuestro país no contamos con mucho apoyo ni con la subespecialidad. Nadie quiere esa subespecialidad porque no nos genera dividendos, no nos genera economía, porque normalmente la gente no acude a sus rehabilitaciones. Se piensa que se está invirtiendo de más y que no vale la pena. Entonces, la visión baja, aunque es una subespecialidad, es de las menos concurridas, porque el paciente a veces se desanima cuando no encuentra la respuesta que quisiera. Sin embargo, los especialistas, los encargados de esto, pues hacemos nuestro mayor esfuerzo para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y una mejor calidad visual. Muy bien, Irma, excelente la participación, excelente la conferencia. A mí me aclaraste muchas dudas. Yo comento un poquito mi situación. Yo fui baja visión desde niña, nací con cataratas congénitas y bueno, tuve muchas operaciones, pero la última efectivamente fue un trasplante de córnea porque añadido a la catarata tuve glaucoma. Entonces la córnea se opacó y a los 12 años me hicieron un trasplante de córnea. Pero luego del trasplante, mis presiones fueron tan altas, pero tan altas que dañaron el nervio óptico. Entonces, el trasplante fue exitoso solo por 2 años. Al dañarse el nervio óptico, obviamente la córnea volvió a sufrir y se opacó y ya no hubo más posibilidades, ¿no? En principio se habló de un nuevo trasplante, pero finalmente me dijeron, pues no, 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 porque ya el nervio óptico no sirve y fue así como a los 14 años perdí la visión totalmente. Entonces, ahora entiendo mucho más por qué fue lo que pasó y te lo agradezco. Muchos años después entiendo porque los médicos no suelen ser tan detallados en sus explicaciones. Y quería hacerte una pregunta. ¿Es Claro, posible, entiendo que en el caso de la retinopatía del prematuro, tú dices, hay momentos que la retina no se desarrolla bien? Bueno, ahí no hay nada que hacer. Pero en el sí. caso de que sea por incubadora, ¿es posible prevenir que el exceso de oxígeno cause daño a las retinas o no hay manera de hacer eso, Irma? Bueno, mira, es un poco complicado y les voy a explicar por qué. Porque la retina, después de que nosotros bueno, somos alumbrados, 6 meses después aún se sigue desarrollando, fuera del vientre materno, se sigue desarrollando. Y la oxigenación requiere de la oxigenación. Y el oxígeno, así como te ayuda, también te quema. Entonces, aquí se comprometen dos cosas importantes, tanto la vida del neonato, porque si tú no lo mantienes con oxígeno, el neonato no vive, y se Ujú. compromete el órgano visual, que es la retina, aunque hoy en día se han tomado mayor conciencia y precauciones, aún se sigue corriendo ese riesgo porque, repito, a veces se va por cuadrantes. Imagínate que una naranja la partes en cuatro, que es el globo ocular, y una de esas partes está más comprometida. Sin embargo, a veces y normalmente termina con la retina desprendiéndose. Entonces, esos son los riesgos que siempre se corren en este tipo de pacientes, este tipo de neonatos, tomando en cuenta que ellos se vuelven muy vulnerables a enfermedades como son pulmonares, por lo mismo de que ellos no lograron su desarrollo total dentro del vientre materno. Sin embargo, pues hay muchos milagros y muchas historias de éxito. Eso te podría decir, Carelis, que científicamente
no puede ser posible. Sin embargo, yo creo que muchos de aquí somos creyentes y tenemos fe y en muchos casos la ciencia pues es anulada por un milagro. Irma, nos queda agradecerte una vez más por el tiempo. Creo que hoy todos nos vamos con una reflexión muy importante que es cuidar la salud visual, porque pues nuestros ojos son el sentido que nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Para las personas que todavía tienen la posibilidad de tenerlo, es importante valorarlo y cuidarlo para que se mantenga sano. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que somos Formación Integral para la Vida, un proyecto encargado de brindar capacitaciones en tecnología e inglés para personas con discapacidad visual. Irma, no sé si quieres hacer otro comentario antes de concluir. Sí, pues, muchísimas gracias para Formación Integral para la Vida por haberme invitado y darme la oportunidad de servir. Y gracias a todos los que estuvieron hoy presentes. No olviden dejar sus tratamientos a pesar de que el órgano visual ya no tiene visión, ya no es funcional para la vista. Sí, sigue teniendo sus manifestaciones biológicas y sigue funcionando biológicamente, así es que no olviden sus tratamientos y visiten a su especialista de confianza. Muchas gracias.